Bien, vamos a ver ahora el apartado 9, que es el de traslación y dilataciones de funciones. Este apartado lo vamos a ver a través de este esquema de aquí, que es el de transformaciones en funciones, ¿de acuerdo? Bien, las transformaciones que podemos hacer pueden ser sobre una determinada función, puede ser un desplazamiento, una transformación vertical, una transformación horizontal, es decir, un desplazamiento horizontal, eh, un estiramiento o acortamiento vertical o un alargamiento y estiramiento horizontal. También podemos realizar simetrías de la función con respecto al eje de la X o con respecto al eje de la Y. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en qué consiste estas transformaciones. Bien, a nosotros nos dan una gráfica de una función, que sería esta función azul, y queremos hacer un desplazamiento vertical. Bien, pues si yo tengo una cantidad C, una cantidad constante C mayor que 0, por ejemplo el 2, pues si yo quiero, si yo a la función esta de aquí le sumo 2 unidades, lo que estoy haciendo con ella es desplazar hacia arriba la función 2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces inicialmente yo tenía la gráfica de la función aquí, ¿veis? Está azul, ¿vale? Pero que al sumarle 2, pues lo que he hecho ha sido desplazarla 2 unidades hacia arriba. Si lo que le voy a si lo que hago es restarle 2, pues lo que hago es desplazarla 2 unidades hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, en eso consistiría los desplazamientos verticales, ¿de acuerdo? Es decir, sumarle a la función una cantidad o restarla, ¿vale? Una cantidad positiva o restarle una cantidad positiva, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es desplazarla hacia arriba o hacia abajo. En el caso del desplazamiento horizontal, lo que estamos haciendo sobre la función f de x es, si yo quiero desplazarla hacia la derecha, es decir, desplazarla hacia mi derecha, hacia nuestra derecha, 2 unidades, por ejemplo, pues lo que tengo que hacer es restarle a la variable esas 2 unidades, ¿vale? Ya estamos en el supuesto de que esa C es una cantidad positiva, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le resto a la variable 2 unidades, lo que estoy haciendo, lo que estoy consiguiendo es desplazar a la gráfica de la función 2 unidades hacia la derecha en este caso. Lo que estoy haciendo es retrasarla porque a la variable le estoy restando 2 unidades. Por lo tanto, la estoy retrasando, es decir, todo lo que le aparece a esta función, a esta de aquí le aparecen 2 unidades después. Por lo tanto, la estoy retrasando C unidades. Si en lugar de restarle esas 2 unidades le sumo esas 2 unidades, pues lo que estoy haciendo es adelantar la gráfica de la función. Por lo tanto, la función se desplaza hacia mi izquierda, hacia nuestra izquierda. ¿De acuerdo? Y entonces lo que le ocurre a la función es que se adelanta, y se adelanta todo lo que le pasa a esta función, le pasa a esta de aquí, pero 2 unidades antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un adelanto y esto sería un retraso, ¿de acuerdo? En cuanto a los desplazamientos horizontales. Bien, vamos a ver lo del alargamiento, el estiramiento, acortamiento y alargamiento y estiramiento horizontal, ¿vale? Bien, pues aquí igual tenemos la función f de x, y entonces lo que hago es multiplicarla por una cantidad c. Si esa cantidad c que por la que yo le multiplico es mayor que 1, lo que estoy haciendo es alargarla, ¿vale? Verticalmente. Alargarla verticalmente a la función un factor de c. Por ejemplo, si yo tengo la función y lo que hago es multiplicarla por 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues entonces lo que estoy haciendo es alargarla, estirarla 2 unidades, porque los máximos que coge esta función, esta las va a coger pues en el doble del que la ha cogido esta, y el mínimo igual. Por lo tanto, al final lo que estoy haciendo es estirarla verticalmente. Veis que los ceros que tiene la función azul los sigue manteniendo en la función roja, porque cuando esto es 0, la nueva función, esta de aquí, también va a ser 0, ¿de acuerdo? Si la constante por la que yo la voy a multiplicar está entre 0 y 1, lo que estoy haciendo es acortarla, pero va a seguir manteniendo los ceros que tiene la función, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo es pues hacerla más chata, la función. Eso es cuando la constante está entre 0 y 1, ¿vale? Bien, si lo que queremos es hacer un estiramiento de la función horizontal, ¿vale? Pero sin que los máximos y los mínimos se modifiquen,
pues lo que tengo que hacer es hacer este tipo de transformación de aquí, es decir, coger a la variable x, multiplicarla por una cantidad c. Si esa cantidad c por la que yo la voy a coger, por la que yo la voy a multiplicar es mayor que la unidad, lo que estoy haciendo es acortarla horizontalmente, la gráfica de la función, en un factor 1 partido por c. Claro, si yo la multiplico por 2, pues entonces lo que le pasa a la función roja es lo mismo que le pasa a la función azul, pero en la mitad de espacio, porque estoy multiplicándola por 2, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que coge la función azul lo va a coger en la función roja en la mitad de espacio. Si yo esta función de aquí cojo la variable x y la multiplico por un factor que está entre 0 y 1, por ejemplo el 1/2, ¿vale? Pues entonces lo que estoy haciendo es dividir esto entre 2, la variable x entre 2. Entonces lo que estoy haciendo es alargar horizontalmente la función, en un factor que es el doble, porque sería 1 partido por 1/2, que sería 2. Entonces todo lo que le pasa a la función roja, perdón, todo lo que le pasa a la función azul le va a pasar a la función roja, pero en el doble de espacio, ¿de acuerdo? En el doble de espacio, ¿no? Bien. Bueno, pues esto es lo que le ocurre cuando hago un alargamiento y estiramiento horizontal. También podemos ver reflexiones de las funciones. Entonces, si yo tengo la función f de x y quiero hacer una simetría con respecto al eje de la x, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por menos. Si yo tengo la función f de x y lo que quiero hacer una simetría con respecto al eje de la y, lo que tengo que hacer es calcular, sustituir la x por menos x, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es una reflexión, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué son las transformaciones de funciones? Pues yo puedo hacer una transformación a la vez, vertical, horizontal, y un alargamiento o un acortamiento de lo que son las funciones, haciéndolo conjuntamente todo, ¿no? Es decir, que a partir de la función f de x yo puedo construir esta otra función, ¿de acuerdo? En la que estoy haciendo un desplazamiento vertical hacia arriba, ¿de acuerdo? Estoy haciendo, o hacia abajo, dependiendo del valor de la constante esa, estoy haciendo una transformación, un desplazamiento horizontal, y a la vez estoy haciendo un acortamiento o un alargamiento de la función, y además estoy haciendo un alargamiento o un estiramiento de vertical de la función también, con todas estas transformaciones que estoy haciendo aquí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos que ver. Vamos a hacer ahora el ejercicio 20. Venga, un saludo.